¿Y tú, te arrepientes de ser contador? Bienvenidos a un episodio más de La Voz de Conta Digital. En esta ocasión tengo una gran amiga de invitada, una contadora que además fue de las primeras en ocupar Conta Digital. Eloísa, bienvenida. Hola Edgar, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí contigo una vez más, acompañándote en el crecimiento de tu empresa, de tu emprendimiento, que hemos estado desde un principio. Fuimos el cliente número 3 ¡Wow! en el 2012, 13, puede ser por ahí. Y bueno, después fui comprando el cliente 33, 30 y así, hasta que vamos ya ahorita muy adelante. Y es una herramienta que yo he implementado muchísimo con Digital. Entonces hemos tenido un crecimiento juntos. Te agradezco mucho la invitación y aquí estamos. Eloísa, bienvenida. Me da muchísimo gusto que estemos grabando como 10 años después de que hicimos por ahí un, 10. sí, testimonial, ¿no? Sí, Entonces, wow. ¿Y exactamente. qué ha pasado en estos 10 años, Eloísa? O sea, realmente, digo, te conozco desde la prepa, íbamos un año separados en la universidad. Porque eres más grande que yo. Exactamente. Bueno, yo creo que ahí podríamos A la duda. a la duda, ¿no? Pero bueno, siempre estuvimos como que cerca, no estuvimos en en el mismo salón, vaya, Así es. pero siempre estuvimos ahí conectados con amigos y todo, ¿no? Y en esta parte de que hoy hablamos de me arrepiento o no, evidentemente has pasado por muchísimas etapas en tu vida. Platícame, antes de llegar a ese punto, platícame qué te motivó a estudiar contaduría. Uy, bueno, así como que muy motivada. Estaba dudosa, ¿no? Porque a tan temprana edad es muy difícil tener una idea de lo que te gusta o te apasiona y puedas generar tus ingresos con eso. Realmente yo me guié muchísimo por dos situaciones. Una, por una maestra que en la prepa me dio la materia de contabilidad, Luz, que en paz descanse, y, y el examen que te hacen para ver qué perfil tienes. Y yo tenía comunicaciones o contaduría. Vocacional, vocacional. Vocacional. Yo, comunicaciones o contaduría, madre mía. Pues me fui por contaduría porque como había cursado la materia y se me hacía lo más sencillo, o sea, para mí era hacer un sándwichito muy fácil, dije, me voy por acá, está muy sencillo. Y esa fue por lo que yo tomé la decisión de estudiar la carrera, por la gran maestra que tuve, porque se me facilitaba la materia y porque era lo que salía en mi vocacional. Realmente esa fue mi decisión. Oye, y muchos no saben, pero bueno, nosotros somos de otras ciudades, pero vivimos en Cancún desde hace muchísimos años. Y yo creo que también lo que pasa con la gente que en ese momento estábamos como que éramos pioneros, ¿no? Y no había muchas universidades. Era o estudiabas esto o no había otra opción. Claro, y nada más era nuestra universidad, creo. Creo que en mi generación abrió Anáhuac contaduría, pero no había otra opción. Sí, o sea, realmente me pasó a mí lo mismo. Había como que 4 o 5 opciones. Yo quería ser empresario, ¿no? Era como que quiero ser administrador de empresas, es lo que más anhelo. Pero en una materia que llevaba en el económico administrativo que se llamaba la preparatoria, o sea, preparándote para ya la carrera, tuve un maestro muy bueno de contabilidad, igual me enamoré mucho de la contabilidad, y Ujú. él nos dijo, un contador sí puede ser un administrador. Ay, lo mismo me dijeron a mí. Lo mismo me dijeron a mí, porque yo tenía como la duda, porque muchos amigos se fueron a la administración y yo decía, me dijo, un contador puede hacer el trabajo de un administrador, pero un administrador no va a tener esa visión. Sí, lo mismo. Y oye, Chistoso. y hoy lo vemos y realmente si tú ves la historia de la humanidad, hemos tenido grandes contadores que han hecho grandes cosas. Por ejemplo, ahí tienes Rockefeller, JP Morgan. En México tenemos Ricardo Salinas Pliego o Arambuzábala, que son de Ujú. los hombres más millonarios en México, ¿no? Entonces, la mujer más millonaria, el hombre más millonario, de los más millonarios. Ujú. Y todos ellos fueron contadores. Entonces, de repente nos lleva la vida hacia otros caminos. En el caso mío igual, me llevó a Conta Digital. Pero la base y la fundación, que es la contaduría, te da muchas armas. Totalmente. ¿Cómo te ha servido? Y platícanos un poquito de cómo has ido cambiando en diferentes roles. Porque a lo mejor empezaste de auxiliar contable haciendo No, ¿cuál? la chat. ¿Qué? No, así. Había mano, ¿no? A mano hacíamos las pólizas. Cuando yo empecé, tenía 17 años. Bueno, no sé, hace muchos. Pero tenía 17 años y todo era a mano.
y lo pasábamos a unas capturistas. O sea, nosotros no capturábamos nada. Wow, todavía te tocó eso. Todavía me tocó eso, las hojas verdes y tal. Y dice que ella estudió unos años más adelante que yo. Sí, sí. Bueno, pues empecé así, capturando a mano en un despacho de aquí de Cancún y me estuve desarrollando en despachos. Es largo esto que les digo porque yo empecé a trabajar en el 2001. O sea, estamos hablando de 24 años trabajando, pues ya, ejerciendo desde temprana edad. Me gradúo, pasan unos años y entonces me entra la duda. O sea, ¿qué hago aquí? Cargando y abonando, ¿no? Porque la contabilidad, pues es eso. Y la parte que a mí se me facilita en toda la carrera, porque aparte hay mucha confusión, ¿no? La carrera es contaduría, pero pues tiene que sí auditores, que sí fiscalistas, que sí la parte contable o financieros, o sea, hay como muchas áreas. Yo estaba en la contabilidad y es cargas, abonas, cargas, abonas. Yo tengo TDAH, entonces soy hiperactiva. Para los que no saben qué es TDAH, ¿no? Es Déficit de atención. trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Ok. Entonces, realmente soy una persona que está en constante movimiento y algo que es como igual Ya, me llega a cansar. Ujú. Y ese cansancio te lleva a ciclos de procrastinación. Y entonces te frustras. Llegó un punto en el que me sentía así. Fui a terapia, me tomé un año sabático, regreso al mismo rol, pero ya con otra conciencia, en lo que como que llegaba. Y la vida me lo puso, que fue en aquella empresa donde tú me hiciste aquella entrevista hace 10 años. En esa empresa yo no entro como contadora, entro como en una gerencia administrativa y luego subo como adjunto al director general. Entonces ya empiezo a tener otro rol en el mundo profesional y es ahí donde O sea, cambia. pasaste muchos años en despacho, o sea, haciendo declaraciones, o sea, lo Cargo abono, cargo abono, estados conciliación. financieros, ¿no? Me acuerdo que tú me decías, oye, es que yo llego a las reuniones y pues lo primero es la balanza, ¿no? Y tengo que presentarla y explicarle al cliente que a veces no lo entiende, ¿no? Entonces, pasaste toda esa etapa, ¿te cansaste de hacer lo mismo, qué será, 10 años o cuánto tiempo estuviste ahí? Sí, o sea, me cansé a los 10 años y a los 14 años fue cuando me Necesito hacer algo más. reinventé, dije, cámbiale, cámbiale. Fue en esta empresa donde ya empecé a jugar otro rol, un rol más directivo, administrativo, tesorería, finanzas y ya no tanto el contable. Sin embargo, con las bases que tenía y 14 años de experiencia en despachos y contabilidad, pues evidentemente también era la encargada de estar encima de los contadores, revisar los números, tomar decisiones, hacer presupuestos. Oye, y tú dices ahorita, yo tenía que hacer presupuestos, tenía que dirigir gente, ¿no? Porque eso es una de las cuestiones que no nos enseñan en la contaduría. Sí. Que ojo, la gente dice, es que estudiaste contabilidad. No, no, contaduría, ¿no? Ahorita decías que la gente confunde, Sí, 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 confunde sí. la contabilidad con la contaduría. Sí. Entonces, eso son cosas que normalmente como que no te enseñan en la escuela, o sea, liderazgo, ¿no? Cómo dirigir un equipo, porque no es lo mismo que tú seas muy buen auxiliar contable, que tú acabes a tiempo tu trabajo, que no te equivoques en los cargos y los abonos, pero ¿qué pasa cuando tienes un equipo? Yo me acuerdo que tenías un equipo de 5 o 6 contadores y que tienes que dirigir y coordinar a todos. Sí. Platícame, ¿qué ha sido lo más difícil de dirigir este tipo de equipos, no? Bueno, la verdad es que yo trato de que sea muy sencilla mi comunicación siempre con las personas a las que yo dirijo, ¿no? Porque no me gusta que lo vean como alguien que los está mandando, sino me gusta siempre enseñar con el ejemplo. Y también esto me lo enseñó alguno de mis jefes en el trabajo que me decía, carreritas, a ver quién acaba primero. Va, carreritas. Entonces, Wow. motivas a la gente y los emocionas a que digan, ah, lo puedo hacer más rápido y lo puedo hacer mejor y le gano a la jefa. Entonces, a mí esas partes me gustan mucho y también me gusta mucho enseñar y tocar siempre la parte humana, que a mí me preocupa demasiado. Evidentemente, pues hay un poquito de llamadas de atención y de pushing para que las cosas salgan, pero es parte del rol, ¿no? Siempre manejando la línea del respeto y eso es lo esencial. Fíjate que yo tuve la oportunidad de estudiar un posgrado en Canadá y tenía una clase que se llamaba Organizational Behavior. Entonces yo decía, ay no, qué flojera esta, ¿para qué me va a servir
esta materia, ¿no? O sea, y creo que de todo lo que aprendí... Es una base, ¿no? Wow, o sea, terminé encantado con esa materia porque al final ahí te enseñan cómo pasar de ser jefe a líder, ¿no? Y decías algo muy importante porque le estamos acostumbrados a que el jefe ordena, ¿no? Y tú tienes que hacer esto y cuando terminen me lo entregan. Y no, o sea, cuando tú ves que alguien está, atrasado, a ver, yo te ayudo, ¿no? O sea, vamos a sacarlo rápido. ¿Qué te está pasando? ¿En qué te atoraste? ¿O qué te pasa? Porque muchas veces traemos temas personales que nos nublan la cabeza. Entonces también es importante acercar con el colaborador y decirle, hay algo en lo que te puede ayudar que te está deteniendo porque normalmente... Y hacer ese contacto con las personas me ha enseñado también yo a aprender a tener muchísima paciencia en el trabajo. Y esa parte humana que dices, ¿no? Que pues tú ves a la persona, pero atrás de esa persona hay una historia de vida que no sabes qué ha pasado. Y Así entonces es. empiezas a juzgar a la persona de, es flojo, no hace esto. Y no sabes todo lo que esa persona está viviendo, que a lo mejor tú no viviste, que tú tuviste el privilegio de tener una vida diferente. Y entonces cuando te vuelves más humano y empiezas a ver a la persona como una persona realmente, las cosas empiezan a cambiar y tu equipo empieza a ser como más unido, más responsable. Y pues yo creo que al final eso es lo que define el liderazgo, que yo creo que a ti te dio muchísima escuela el haber pasado de pues hacer el cargo y el abono a ya dirigir un equipo, ¿no? Claro, y eso también se lo aprendo a un gran maestro mío, que trabajé con él en este corporativo y él me decía, o sea, por ejemplo, cuando yo iba muy acelerada, muy estresada, muy en el rush, él me decía, el trabajo no se, o sea, nunca se va a acabar. Aprende a descansar. Toma tus días de vegetación, porque él decía que el sábado era su día de vegetar en su cama. O sea, toma tus días de descanso porque la vida es un balance. Ok, tienes un rush, pero tú sabes que a las 6 de la tarde acabó tu rush. Y no te sobrecargues en el trabajo. Y es algo que aplico yo hoy en día. O sea, yo tengo muy marcado el horario de inicio y de término y priorizando las tareas, ¿no? Entonces, sí es importante esa parte y también le he aprendido, no en la escuela como contadora, ni en los despachos como contadora, sino lo aprendí en la vida, en el día a día y ya desde el lado de la dirección. Uno aprende muchísimo más con la experiencia en vida, ¿no? Que con la escuela. O sea, Sí, realmente la escuela es totalmente. como un pedacito ahí de Es lo la que base. es la base, si te ayuda, porque ahora están como que también en la onda de que no hay que estudiar porque la escuela no sirve para nada. YouTuber. Digo, si puedes ser youtuber, también te ayudaría mucho la estructura La estructura. Claro. mental que te da la escuela, ¿no? Y las relaciones que también puedes llegar a tener ahí en la universidad o en cualquier posgrado que hagas. Oye, Eloisa, pero pasando ya a la parte que empezamos con esta discusión de ¿te arrepientes de ser contador? Porque fíjate que me tocó un amigo, que un día me entregara un currículum para revisar, ¿no? Porque me dijo, oye, revísame tú tu currículum, a ver, mi currículum, perdón, a ver cómo está, qué opinas, sobre todo por el formato, ¿no? A mí me gusta mucho el tema de la imagen, que se vea bien, ¿no? Y la redacción, o sea, soy muy estricto en la redacción de las cosas. Y me dice, ¿me lo puedes revisar? Y yo, sí, con mucho gusto te lo reviso. Y él había estudiado, pues, contaduría primero, por eso lo conozco. Luego, pues, le gustó mucho la parte la parte de juicios, ¿no? Ujú. Pelearse con el SAT. Y estudió Derecho, ¿no? Algo Ok. que realmente, pues, no muchos hacen dos carreras, es difícil. Normalmente te hacen una maestría, un diplomado, etcétera. Terminó su carrera en Derecho y estudió como 3 maestrías. O sea, Ya. es un cuate eminente, ¿no? Entonces, yo lo primero que noté es que en su currículum no estaba la carrera de contaduría. Le dije, oye, se te olvidó lo más Me dio importante. pena. Imagínate, yo lo único que tenía era la carrera de contaduría, ¿no? Y no había tenido ningún... Y el otro haciéndole Ya el sé. feo de que... Y yo de que, bueno, oye, se te olvidó lo más importante, ¿no? Lo único que yo soy es Sí, sí. contador, ¿no? Ajá. No se me olvidó, no lo puse a propósito. Y le dije, ¿cómo? Por... Me dice, es que me degrada, me hace menos, ¿no? O sea, y yo así de, órale, no manches, me hacen sentir como nada, ¿no? Ajá. Dice, no, es que a los contadores son muy cuadrados y como que la imagen que representan no da prestigio y Ya. pues ya no cobra. O sea, si yo pongo ahí que soy Bueno, contador, ese es otro temita, la imagen que el contador da, ¿eh? sí, y ya tenemos para otro podcast. Para otro. A lo que voy es, él dijo, esto me hace inclusive bajar mi nivel para cobrar, porque como abogado voy a cobrar mejor. Oh. Entonces,
habrá gente que sí se arrepienta realmente de ser contador, que se quiera acordar de esa parte de su pasado, pero en tu caso, ¿tú te arrepientes de ser contadora? Todos los días, no te creas. No, realmente no. Hubo una época en la que más bien me confundí, no sabía si era lo que realmente quería, porque la vocación no sale a los 18 años tan pronto. O sea, hay gente que sí, muy pequeños tienen, ¿no? Chiquitos que tocan el piano desde los 8 años y a lo mejor se desarrollan en eso, pero no todos tenemos esa habilidad de detectar a tiempo tu vocación. Sin embargo, no. Al día de hoy no me arrepiento de haber estudiado contaduría porque es lo que me ha dado las bases para el área en la que me estoy dedicando hoy en día. Que si bien sí veo cosas contables, estoy enfocada totalmente en temas administrativos, negociaciones, veo temas contractuales. Muchos creen de repente que soy abogada, pero no. Y entonces las bases de la contaduría, que es lo que nos dijeron en aquel entonces, un contador puede fungir como administrador. Entonces, sí, comprobadísimo. Y también a todas las personas que quieran como entrar en este tema empresarial, sí les aconsejo, si te estaban tirándole a empresas, a administración de empresas, váyanse a contaduría, porque contaduría les va a dar unas bases y una visión totalmente diferente. Estoy totalmente de acuerdo y fíjate que el otro día escuchaba a Arturo Elías Ayub y decía, es que ustedes como emprendedores necesitan saber interpretar un estado financiero. O sea, si ustedes no saben leer un estado financiero, no tengan una empresa, porque Sí. no saben el idioma de los negocios, que es justamente la contabilidad, y los estados financieros es como ya el resultado final. Y estoy totalmente de acuerdo. Y la verdad que para entender la contabilidad, pues tienes que arrastrar el lápiz. O sea, tienes que hacer mil ejercicios de cargo y abono. Sí, Y yo me acuerdo. cuadrar. Sí, yo me acuerdo que en la universidad los que éramos buenos en contabilidad era porque estábamos Porque sabíamos el cuadre, sí. haciendo los ejercicios, ¿no? Haciendo la tarea, vaya. Entonces yo creo que coincido con eso y en mi caso en particular, pues la vida me fue llevando hacia otra área. O sea, la parte de la tecnología. Sí. Pero no me arrepiento para nada de haber estudiado contaduría. Pero tienes las bases. Uno, porque estoy en un negocio que es un negocio relacionado con la contabilidad. Sí, por supuesto es que también necesitas tener todas esas bases porque tu negocio es enfocado a contadores. Sí les sirve a los empresarios porque yo lo he implementado en empresas que no específicamente sean despachos contables, pero el que lo tiene que entender es el contador. Y qué mejor que la persona que lo desarrolla sea un contador. Sí, para nosotros es como prácticamente imposible decir que ya no quiero estudiar nada de las nuevas reformas o de los cambios en la miscelánea, porque nosotros sí tenemos un producto especializado Que va actualizado. que va relacionado con la Claro. contabilidad. Ahí sí no nos podemos escapar. Pero mi rol ha cambiado. O sea, yo ya no me la paso haciendo contabilidad o revisando declaraciones. De repente sí me meto porque necesito entender lo que ve el cliente final, cuáles son las necesidades. Ahora sí que como dicen, arremangarte la camisa, meterte al trabajo sucio y tienes que entrar a eso a veces, pero ya no es como una cuestión cotidiana, ¿no? Que todos los días tengas que, hoy tengo que terminar 18 contabilidades, las tengo que entregar para la declaración, etcétera. Entonces, Sí. cambia un poquito el rol, ¿no? Sí. Y yo he visto gente que a lo mejor deja de hacer eso también y se dedica a otra área. Por ejemplo, tengo una amiga que igual y la conoce, se dedica al tema de calidad, ¿no? O sea, implementa todo lo que es sistemas de gestión de ISO 9000. Tengo otro amigo que pues realmente se dedica a empresas, o sea, ya no se dedica a llevar las contabilidades, pero tiene varias empresas. Entonces, yo creo que el rango en el cual podemos actuar los contadores no solamente No, es amplio. se limita al tema de llevar un despacho o llevar contabilidades, ¿no? Si bien es cierto, es como que la imagen que tenemos del contador, pero realmente hay mucha gama de la cual cortar. Totalmente, totalmente. Y en el área, por ejemplo, en el área empresarial, que hoy en día yo tengo muchos clientes que se dedican a sacar adelante su emprendimiento y no entienden la parte pues financiera y la estructura de su empresa financieramente hablando. Y ahí es donde entro yo, ¿no?
yo no tengo tiempo, yo no sé qué son las balanzas, yo no sé qué son los impuestos, y me dan toda la confianza, la cual agradezco siempre. Pero sí estaría el punto que mencionaste de Arturo Elías, de todos los emprendedores deberían de saber de las balanzas, sí, o tener a un buen asesor en el que confíen, porque a veces pasa que el asesor no les da la información que requieren para la toma de decisiones. Entonces, también tienen que saber cómo dirigir a su asesor para los ciertos puntos que necesitan para tomar decisiones, ¿no? Porque hay gente que necesita fianzas, entonces necesitan los financieros y demás. Entonces, sí es importante tener esa base. Y decíamos en el podcast anterior del Contador del Futuro que realmente ya no nos vamos a dedicar a la talacha, ¿no? Tú has sido, justamente decías, yo empecé capturando casi Lápiz. con lápiz, ¿no? O sea, ni siquiera capturabas. Y hoy has evolucionado junto con la contaduría y te ha permitido cambiar el rol, pero te has dado cuenta que la automatización, gracias a Conta Digital, Totalmente. pues, te ha hecho que ya no necesites como tal el auxiliar contable. ¿Tú qué opinas de esto? O sea, ¿crees que el auxiliar contable vaya a desaparecer o ya desapareció? No, no creo que el auxiliar contable haya desaparecido, porque al final del día todo es un ciclo. Y entonces los que ocupamos el lugar de que algún día hicimos las pólizas a mano, pues subimos el escalón y subimos el escalón. Entonces, el auxiliar contable siempre ha sido una figura importante en los despachos porque es por quien pasa como el primer filtro de la información. Yo siempre pongo el ejemplo de hace muchos años que los clientes nos tendrían que entregar en papel. Habían dos tipos de clientes. El que te daba el effort todo ordenado y te marcaba movimiento 1 del banco, movimiento 1 y te ponía la copia del cheque y la factura, ¿no? Y había el cliente que te entregaba la bolsa de la Comercial Mexicana, así. La bolsa, es que era la bolsa de la Comercial Mexicana, no estoy diciendo choros. Y el auxiliar contable es el que recibe. Claro, si le llega un effort increíble, pues fenomenal, porque ya nada más tiene que capturar con un orden. Pero cuando le llegaba esto, pues lo tienen que ordenar. Y ese auxiliar tiene que tener la mentalidad de que al día siguiente, pues ya va a ser contador junior a lo mejor, y luego senior, y tal. O a lo mejor en el camino descubre que no le gusta. O le entra una crisis como nosotros, ¿no? O se dedican a hacer podcast a lo más. Sí, exacto. Ya. O a visitar todos los podcasts de sus amigos. Ya todos quieren ser youtubers, tiktokers, ¿no? Ya nadie quiere estudiar porque deja más dinero, ¿no? Claro, pero te voy a decir una cosa. Todos quieren ser youtubers y tiktokers. Ok, ¿de qué vas a hablar? No tienes contenido. No tienes contenido. ¿Cuál va a ser tu contenido? Y este tipo de contenido que tú estás haciendo y que te felicito, está padrísimo porque estás enfocando a un sector. Sí, Conta Digital, bueno, pues es un proyecto que ya tiene 14 años más o menos. Y realmente se ha ido pues nutriendo de muchas cosas que a lo largo de esta experiencia nos ha hecho evolucionar el producto. Y ahorita pues vienen cosas nuevas, o sea, viene la inteligencia artificial que vamos a tener. ¿Ya vas a meter a la inteligencia artificial? Sí, vamos a... Ay, no, es que yo soy fan de Conta Digital. soy fan. Es cuando pruebas algo y lo recomiendas y, oye, vea las quesadillas de doña no sé qué. Yo siempre le voy a recomendar tu producto porque es súper sencillo, nos ayuda muchísimo a la parte contable, pero también a la parte administrativa para llevar un control de tus facturas, de tus finanzas, de tus cuentas por cobrar, no, es maravilloso. No tenemos a la fan más antigua. Soy la fan más, sí, ya me tatuaje, Conta Digital. Los Conta Digital Awards y vamos a seguramente a tener un premio. Oye, pero queremos que todos los que nos están viendo nos escriban ahí en los comentarios. ¿Se arrepienten de ser contadores? ¿Realmente están haciendo lo que su profesión pues les dicta, ¿no? ¿O están dedicándose a otras cosas? Por ejemplo, yo tengo un conocido que se dedicó a la carpintería. O sea, dijo, oye, es que me paga más la carpintería que la contaduría. Es mucho estrés, son muchas horas de estar ahí desvelándote y a lo mejor no son bien pagadas. Teníamos justamente un podcast de lo que pagamos los contadores. Sí. Y ahí decíamos justamente que pues realmente a veces no es tan valorada. Pero yo creo que ahorita vamos a entrar en un punto en el que como va a haber pues escasez de contadores porque muchos están desistiendo de serlo, pues también vamos a tener pues ahora sí que la oferta va a disminuir y vamos a tener que pagarle más al contador porque pues ya va a haber poquitos, ¿no? Sí. Entonces, sí.
pues yo los quiero invitar a todos a que nos escriban ahí sus comentarios y que nos digan de qué otras cosas quieren hablar en el podcast. Y bueno, vamos a tener aquí más invitados de otros temas. Eloisa, te agradezco muchísimo el habernos Muchísimas esta gracias. mañana compartido aquí todo tu conocimiento, tu experiencia. Y bueno, pues esperemos que hagamos otro podcast. Gracias, Edgar. Es para mí un gusto estar contigo, acompañándote en todo el crecimiento que has tenido a lo largo de todos estos años. Como dijiste, nos conocemos desde la prepa. Puede ser que un poquito más atrás, nada más que no teníamos, como no nos llevamos tanto, pero sí son muchos, muchos años. Conozco a mi familia, conozco la tuya, y ver todo este crecimiento, el gran producto que has hecho, para mí es un honor que me invites, que me vuelvas a invitar las veces que quieras, que siempre voy a estar contenta de venir contigo. Y cuando quieran comprar un producto para organizar toda su administración, por favor, con Digital. Muchísimas gracias, Elo. Pues agradecemos a todos el habernos sintonizado en este podcast y los esperamos en el siguiente. Y recuerden que la voz de Conta Digital eres tú.